Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal. Hoy vamos a hacer un demostrativo sobre un equipo reproductor. Es un combo en formato VHS y DVD de la marca Philips. A decir verdad está en muy buenas condiciones. Ahí lo vemos. Ok. Grábense muy bien esta parte, la parte de las rayas, porque le voy a decir una característica de este equipo. ¿Sí? La estructura del mueble. Bueno, la estructura de este mueble la comparten tres marcas más. Ok, simplemente cambian de marca, pero en sí es la misma estructura y cambia algunos controles entre cada una de ellas. Esta es Philips, pero hay otras marcas que comparten el mismo mueble. Estamos hablando de Sanyu, Toshiba, Magnavox. ¿Ok? Esas son las marcas que comparten el mismo mueble de este equipo. ¿Ok? Bueno, pues para el VHS podemos observar que nos avisa que tiene cuatro cabezales, sonido hi-fi stereo, ok, un toque para grabación y también el long play, controles de reproducción, en línea de entrada número 2 con sonido estéreo por supuesto. Y de este lado derecho, vemos la bandeja de DVD. En la parte superior el modelo DVP3150B, reproductor de discos y grabador de cassettes. Para el DVD, una de sus principales características es que trae el escaneo progresivo. Ahí vemos otras características propias del equipo: High Quality, Dolby Digital, VHS también. El selector de formatos, ahorita estamos seleccionados en VHS. Y bueno, estéticamente está muy bien el panel, como lo pueden observar, está muy bien conservado. Y bueno, haciendo énfasis en qué diferencias hay entre este equipo y otros de marcas que ya mencioné que comparten el mismo mueble. Bueno, las principales características, diferencias, perdón, de este equipo, los que son previos al 2005 traen solamente estos dos colores, amarillo y blanco. Bueno, aunque en este caso ya se está viendo más amarillento el blanco, pero solamente traen sonido monaural, no traen esto de hi-fi stereo, y para el DVD no traen lo que es el escaneo progresivo. Okay, esas son las dos principales características que hacen diferente este equipo de sus versiones pasadas. Bueno, eh, en la parte de la cubierta, este equipo me gusta mucho porque solamente tienes que remover estos tornillos y la tapita esta sale muy fácil para poderle dar servicio al cabezal o cualquier otro tipo de intervención de reparación. Ok, vamos a observar en la parte posterior. Aquí vamos a ver conexión para antena UHF, VHF. El equipo es región 1. Ok, aquí está la etiqueta de la marca, número de serie, modelo, año de fabricación, que en este caso, bueno, se me complica un poco porque estoy viéndolo diferente. Acá está, septiembre 2006. Se lo estoy viendo inverso el texto, por eso. Ok, conexiones para componente, salidas, entradas. Hay, bueno, una de ellas es exclusivamente para el puro DVD y el otro es para ambos formatos. Ok, salida de audio análoga, digital, salida para super video también. Bueno, ahí está. Ok, todo muy bien la parte posterior. Y bueno, vamos a hacer la prueba. Vamos a comenzar con el VHS y le vamos a instalar. Vamos a reproducir un cassette que fue grabado aquí de un show. Ok, vamos a ver qué onda. En la interfase, la primera vez que lo enciendes te va a aparecer esto, y bueno, simplemente lo ignoras. Voy a introducir el videocassette y déjame quitar aquí la antorcha para comenzar a grabar. Ok, perdón, para comenzar a reproducirlo. Vamos a ver.
Aquí el panel muy sencillo, pero dice VCR, que es el VHS. Entonces, y nos dice que está un cassette dentro. Vamos a ver play. Ok. En ocasiones cuando introducimos un cassette la primera vez, hace la función del auto tracking, es el ajuste de imagen. Ahí está. Okay. Hasta ahí lo vamos a dejar. Ahora vamos a comprobar con una película original. Okay, es un programa grabado. Y ahora vamos a ir con una película original. Vamos a ir con un clásico de Disney aquí. Al ser original, solito se reproduce. Luego con sonido hi-fi stereo se vuelve más fuerte el sonido. Por eso lo vamos a bajar. Yes, well, as slippery as your mind is, as the king's brother, you should have been first in line. Well, I was first in line until the little hairball was born. That hairball. Esto es el is VHS. my son, and Está your VCR. future king. Oh, I shall practice my courtesy. Don't turn your back on me, Scar. Oh, no, Mufasa. Perhaps you should. Vamos a regresarlo un poquito para que vean que sí rebobina bien. Ok. Adelantamos. No, Mufasa. Perhaps you shouldn't turn your back on me. Ok. Vamos a extraerlo. Bien, pues entonces, tanto con una película original y una grabada, el formato VHS está funcionando perfectamente. Ahora vamos a ir con el DVD. Ok, DVD. Y en este caso vamos a instalar, vamos a reproducir, vamos a reproducir esta película, la caricatura aquí. Ok, para ello vamos a necesitar cambiar a DVD. Algunos equipos lo hacen de manera automática. En este caso, por lo visto, yo lo voy a hacer. Bueno, desde antes ya lo había estado leyendo, ya lo había leído. Ok, este es el menú. Y bueno, aquí está el panel. Vamos a darle play. Y aquí dice título 1, capítulo 1, el DVD, escaneo progresivo está activado y ahí va la película. Déjenme ver si me puedo adelantar un capítulo. No es posible adelantarse capítulos. Algunos otros equipos del mismo cuerpo de este que estoy exhibiendo sí permiten adelantarse. En este caso no permite adelantar la película. Okay, solamente las funciones stop y play. Okay, por lo tanto estos controles serán exclusivos para el DVD, perdón, para el VHS. Okay. Aquí estoy presionando el botón de adelantar y no responde, ni tampoco el de regresar. Okay. El volumen lo había bajado mucho porque ahí está. They battled many creatures and foes before defeating their arch enemy, the Shredder. Okay. Está reproduciendo muy bien. Y aquí Aquí está el panel, todo bien. Vamos a darle stop y ahora vamos a ir con una película original. Ahí está. Ok. Vamos a dejar acá.
Y bueno, vamos a darle, vamos a colocarle una película original. Y ahorita se van a dar cuenta. Esta es la interfase. Está muy agradable la interfase. Ya la leyó muy rápido. Okay. En este caso no puedo adelantarme porque pues no tiene los controles, solamente las funciones stop y play para el DVD, pero no podemos saltarnos episodios o retroceder en la película. Simplemente para que vean que el equipo sí está respondiendo con películas originales y también películas grabadas. Okay. Bien, pues con esto dejamos asentado y comprobado que este equipo está funcionando. Es un equipo que tiene 14 años de antigüedad ya, pero en este caso está respondiendo cabalmente con las funciones que se le piden en ambos formatos sin ningún problema, ya sea con películas originales o material grabado. ¿Okay? Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por haber visto este video. Saludos cordiales, likes, suscripciones, comentarios serán bienvenidos. Muchas gracias, bye.